Buenos días a todas y todos los estudiantes del primer año de secundaria. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy María Elena Dávila Chávez y juntamente con el profesor Miguel Cantú les damos la bienvenida a esta nueva sesión de la semana 16 en el área de Ciencia y Tecnología. Continuamos el aprendizaje desde la casa. Hoy te convertirás en una exploradora o un explorador para sustentar tu indagación científica en un informe, a partir de datos cualitativos y cuantitativos basados en la profundización de la información y experimentación, así como lo hacen los científicos. Para ello vamos a ver la segunda parte del video. A proponer la sesión problematizamos, diseñamos y sustentamos los resultados de la indagación científica, donde vas a aprender cómo desarrollar la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Tienes el reto de convertirte en un explorador que indagará la relación entre la concentración de sal del agua y volumen de evaporación. Problematiza y plantea la pregunta de indagación, hipótesis, variables, y diseña todo lo necesario para obtener los resultados de tu indagación. Luego genera, registra, grafica e interpreta datos cuantitativos y cualitativos que te ayuden a llegar a la conclusión para validar, refutar o confirmar tu hipótesis de trabajo. Vas a evaluar tus logros y dificultades y vas a preparar para asumir el reto de sustentar todo el proceso de la indagación sistematizado en un informe de indagación. ¿Cuáles van a ser las evidencias? La exposición que harás a tus familiares más cercanos y el sustento con base en conocimiento científico del proceso de indagación y sistematización que va a quedar registrado en tu informe. El diario reflexivo al desarrollo de tus competencias. Recuerda que siempre sé creativa o creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte con tu familia lo que elabores. Recuerda guardar tu producción en el portafolio. Esta es la ficha que te estamos presentando para la semana 16, hoy 22 de julio. En la semana 15 te entregamos información que se utilizará en esta semana para el llenado de esta ficha, pues para ello te pedimos mucha atención para que puedas ingresar a esta nueva aventura. Pues bien, empezamos a completar esta nueva ficha. Para ello te recomendamos que veas el video, luego que vayas al formulario, lo completes y lo envíes, y nuevamente regreses a tu ficha de informe. Y si es necesario vuelvas a ver el video donde podrás avanzar paso a paso tu informe, que luego podrás tomar foto del mismo y subirlo a la web de la institución educativa y posteriormente archivarlo en tu portafolio de ciencia y tecnología. Esta ficha te la estamos entregando en el grupo de WhatsApp. Pues bien, empezamos entonces. Aprendemos y practicamos. Para iniciar la indagación, se necesita una mirada cuestionadora de los fenómenos, por lo que debemos problematizar a partir de la situación inicial planteada. ¿Cuál fue esa situación? La que vas a encontrar en tu ficha del informe que tendrás que presentar, llamado calentamiento focalizado. Esta viene a ser la situación significativa de donde vas a tener que obtener todos los 5 pasos para tu informe. Uno es problematizamos. Ten en cuenta que una pregunta de indagación es una inquietud por un tema amplio y complejo como el niño costero. Por ejemplo, debe cuestionar por una relación que es la causa, que vendría a ser la variable independiente, y el efecto, que venía a ser la variable dependiente. Así que antes de plantear nuestra pregunta, debemos tener definido el efecto que nos inquieta y a partir de nuestros conocimientos previos o investigando sobre el fenómeno, buscar las posibles causas. En nuestra situación hay muchos fenómenos involucrados,
así que podrá ser fuente de muchas preguntas de indagación. Ahí menciona que un flujo de vientos de norte a sur debilitó el flujo de vientos en dirección contraria y en consecuencia se debilitó el flujo de agua fría de la corriente marina del Humboldt. Esto favoreció la llegada de aguas cálidas y provocó temperaturas pico de 29 grados centígrados en la costa del Perú. Supongamos que el fenómeno que nos inquieta es la evaporación del agua. Como responsable de las lluvias que generaron los desastres naturales, debemos investigar entonces qué es la evaporación, la condensación, cómo se producen y cómo cae la lluvia. Para ello, en tu ficha de la semana 15, ya te mostramos los conceptos de evaporación, condensación y nubes. Luego de eso, debemos trasladar este fenómeno al contexto de nuestra casa para poder experimentar controladamente con él. Tenemos agua salada en un recipiente y un foco de luz incandescente como fuente de calor. Puedes consultar y coordinar con tu familia la posibilidad de contar con este material y tomar medidas preventivas para tu manejo. Pide siempre la presencia de un adulto. También puedes hacerlo con una fuente de luz natural, es decir, con la presencia de sol. Mejor si el cielo está despejado. Para esta situación controlada nos preguntamos: los factores, llamados también variables intervinientes, ¿no? ¿Qué factores influyen en la cantidad de agua que se evapora del recipiente? Debes hacer una lista de por lo menos unos 6 factores que consideres que van a influenciar en la cantidad de agua que se puede evaporar del recipiente. Te damos 2 ejemplos. Uno de ellos es la cantidad de sal disuelta en el agua y el otro es la potencia del foco de luz. Estos factores los vas a utilizar para que puedas hacer tu pregunta de indagación. Dado un fenómeno de interés, siempre será importante buscar variables que lo afecten, ya que la respuesta de un sistema, es decir, el efecto de un sistema, normalmente se debe a muchas variables, a muchas causas. A estas variables se le conoce como variables intervinientes. En la ficha anterior de la semana 15 te dimos definiciones de variable independiente, dependiente e interviniente. Y estoy segura que lo has estudiado y sabes ya diferenciar estos 3 tipos de variables. Ahora que tenemos las variables que influyen en la cantidad de agua que se evapora del recipiente, podemos plantear una pregunta que busques indagar acerca de la relación entre alguna de las variables intervinientes y la cantidad de agua que se evapora del recipiente o precisar su influencia. Entonces estás listo para elaborar tu pregunta de indagación. Ejemplos de preguntas de indagación. Una de ellas es: ¿cómo afecta la concentración de sal en el agua al volumen de agua que se evapora? ¿Cómo se relaciona la potencia del foco de luz con el volumen de agua evaporada? Y te damos otras 3 para que tú las completes. ¿De qué manera puedes tú elaborar tu propia pregunta que vas a indagar? Pues acá te damos un ejemplo, ¿no? Si mi pregunta de indagación fuera: ¿cómo afecta la concentración de sal en el agua al volumen del agua que se evapora? Mis posibles hipótesis pueden ser muchas. Acuérdate que una hipótesis es una deducción de una supuesta respuesta a mi pregunta de indagación, que luego yo voy a comprobar si es cierta o no lo es. Mis posibles hipótesis entonces a mi pregunta de indagación serán: a mayor cantidad de sal disuelta en el agua, menor volumen de agua evaporada. A menor cantidad de sal disuelta en el agua, mayor volumen de agua evaporada. La mayor cantidad de sal disuelta en agua influye en una mayor evaporación. Tú puedes tener como máximo 2 hipótesis de tu pregunta de indagación. Si mi pregunta de indagación fuera, como ya hemos dado el ejemplo anterior, ¿cómo afecta la concentración de sal en el agua
al volumen de agua que se evapora, de esa pregunta de indagación yo voy a sacar mis variables. Mi variable independiente será la concentración de sal en el agua. Y la variable dependiente vendría a ser el volumen de agua que se va a evaporar. Y aquí tenemos mis posibles variables, ¿no? La variable dependiente será el volumen de agua evaporada y la variable independiente la cantidad de sal disuelta en el agua. Las variables intervinientes que van a controlar van a ser el tamaño del recipiente, ¿no? El área de exposición al calor a temperatura del ambiente, el tiempo que he empleado para la evaporación, que va a ser entre 9 horas más o menos, en un horario específico de entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Pues bien, como hasta aquí ya debemos de tener en nuestro informe nuestra pregunta de indagación. Debemos de tener nuestra hipótesis, que pueden ser una o dos, y ya tenemos también, hemos reconocido nuestras variables dependientes, la variable independiente y las variables intervinientes. Y ahora nos vamos a el número 2. Diseñamos estrategias. Como yo ya tengo mi pregunta de indagación, ahora mi estrategia será: para definir el método que utilizarás para manipular la variable independiente, responderás la siguiente pregunta. Pero recordemos, ¿cuál era nuestra variable independiente? Era la cantidad de sal disuelta en el agua. Entonces, ¿qué volumen de agua utilizarás para este experimento y por qué? Pues bien, aquí decidimos por un volumen pequeño de agua que te permita demostrar tu experimentación más o menos de unos 200 mililitros. B. Con respecto a la cantidad de sal a disolver, ¿qué cantidad como máximo puedes diluir en la cantidad de agua seleccionada, es decir, en 200 mililitros de agua? Puedes considerar alrededor de 40 gramos por cada 100 mililitros a una misma temperatura en grados centígrados. En general dependerá de la temperatura, así que con unos 80 gramos de sal tendría máxima concentración en 200 mililitros de agua. C. ¿En qué unidades se mide la concentración? Pues la unidad será en gramos sobre mililitros o kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Cuántos valores de concentración de sal diferentes propondrás? Porque esta es la variable que modificarás y verás su efecto en el volumen de evaporación. ¿Qué te dará más seguridad en tus datos obtenidos? ¿Trabajar con 3 o 4 valores de concentración de sal? Tú lo decides. Por ejemplo, si decides 80 gramos por 200 mililitros de agua, unos 4 valores de concentración de sal pueden ser 80 gramos, 60 gramos, 40 gramos y 20 gramos. Tú puedes proponer otras concentraciones, solo asegúrate de que mezclen las proporciones de sal en una balanza con anticipación. Si vas a realizar 3 repeticiones del experimento, ten 3 medidas de cada cantidad, es decir, 3 medidas de 80 gramos, 3 medidas de 60 gramos y así sucesivamente. Nota: si no cuentas con balanza, también puedes efectuar mediciones con una cuchara medidora al ras de 4, 3, 2 y 1 cucharada por recipiente, cada uno con 200 mililitros de agua. De todas maneras, es necesario que obtengas el volumen de evaporación con una jarrita medidora o probeta si la tuvieras. ¿Qué instrumento necesitas para medir la concentración de sal que tendrán los 200 mililitros de agua? Pues una jarrita medidora o una balanza para mesa o la cuchara que vas a usar al ras. Seguimos.
2.2. Para definir el método que utilizarás para medir la variable dependiente, en este caso la variable dependiente era el volumen de agua evaporada. ¿Cómo verificarás que el agua del recipiente se evaporó? ¿Cómo medirás el volumen de agua evaporada? ¿Qué instrumento requieres para hacer esta medida? Si no cuentas con una probeta o una jarrita medidora de volumen o botella graduada casera, puedes crearla con una botella de gaseosa mediana lisa. Pide a un adulto que recorte la parte superior y que quede como un vaso largo. Con una jeringa sin aguja de 10 mililitros y un lapicero marcador, vas añadiendo agua. Vas marcando finalmente de 10 en 10 mililitros o de 20 en 20 mililitros hasta llegar a 200 mililitros. Eso te servirá para medir el volumen de agua y ver la cantidad de agua evaporada. Por diferencia, la que había al inicio menos la que queda al final. Lo restas y anotas la información en la tabla. Si no tuvieras balanza, también puedes usarla para medir la sal. Sería cada decigramos por 10 mililitros. Para cada valor de concentración de sal propuesto, ¿cuántas veces repetirás la medida de volumen de agua evaporada correspondiente? Mínimo, la debes de medir 3 veces. Para que obtengas en menor tiempo los resultados, realiza las 3 repeticiones en un solo día. Y puedes usar ahí más recipientes para que te puedas apoyar. Continuamos con el segundo punto de diseñamos estrategias. En el punto número 2.3 explica cómo controlarás las variables intervinientes, es decir, cómo te asegurarás de que no cambian durante el experimento. Sobre todo, que no cambie la temperatura del agua, el tiempo de exposición del agua a la luz sea el mínimo de 9 horas, la misma hora en las mismas condiciones de distancia, sin sombras y poco viento, el área superficial expuesta a evaporación, todos los recipientes deben de ser iguales, el volumen de agua inicial debe ser siempre el mismo en todas las muestras. Lo más difícil será controlar la temperatura del ambiente. Contamos con que el clima esté casi uniforme en esas 9 horas. En el 2.4, ahora ten listo todos los materiales e instrumentos que requerirás para generar datos e información a partir de la experiencia. Recuerda que en la ficha de la semana 15 también había una lista de los materiales que debías tener para esta semana. Recuerda que hasta aquí ya debes haber terminado el diseño de tus estrategias. Bien, número 3 entonces. Generamos datos e información. Implica obtener y organizar los datos tanto cualitativos, cualidades, como cuantitativos, cantidades. Representar la información en gráficas y realizar cálculos de medida de tendencia, así como establecer conclusiones indicando si se valida o invalida la hipótesis de trabajo. Organiza tus datos en una tabla como esta. Especifica las variables y sus unidades. La cantidad de fila es referencial. Dependerá de la cantidad de valores de concentración que propongas, ¿no? Ahí tienes la variable independiente donde está la cantidad de sal disuelta en gramos, ¿no? Para 4 vasos de 80, de 60, de 40 y de 20. Mejor dicho, 3 medidas de 80, 3 medidas de 60, 3 medidas de 40 y 3 medidas de 20. ¿Cuántos vasos utilicé? 12, ¿cierto? Bien. Variable dependiente, el volumen de agua evaporada. En la primera repetición tenemos ahí el tiempo de 8 a 5 pm y un vaso de 200 mililitros. En la segunda repetición, los mismos datos. En la tercera repetición, lo mismo, ¿no? Quiere decir que los vasos se pusieron al mismo tiempo todos, ¿no? Todos los recipientes con la misma cantidad de agua y en el mismo tiempo.
Si decides hacer 3 repeticiones y utilizar 4 cantidades de sal, recuerda que necesitarás 12 recipientes iguales al mismo tiempo, donde diluirás la sal en diferentes concentraciones, de preferencia dulceras, platos o tazones de boca ancha que faciliten la evaporación. Toma foto o dibujos el antes, el durante y el después de tu experimento. Si puedes, anota la temperatura del ambiente. Recemos para que no llueva. Si no tienes para medir la temperatura del agua, asegúrate de que todos los recipientes tengan la misma cantidad de agua. Pues bien, generamos datos e información. 3.2. Calculamos el valor promedio de las 3 medidas correspondientes a cada concentración. Sintetizada toda la información en una tabla y discute por qué tienes que promediar las 3 medidas de tu variable independiente y las variables dependientes. Acuérdate, del cuadro anterior saca un promedio de cada dato obtenido y eso es lo que va a ir en esta tabla. 3.3 representa los datos gráficamente con la intención de establecer su relación cualitativa y matemática. En esta gráfica debes consignar las escalas, unidades de medida de acuerdo a tu variable de indagación. Puedes utilizar un papel cuadriculado para las gráficas. Puedes hacer gráficas de barra en este entonces. Pues bien, entramos al punto 4. Ya estamos terminando el informe. Analizamos datos e información. Según la tabla de datos que relaciona la variable dependiente e independiente o en la gráfica, hay una clara o evidente tendencia de comportamiento entre ellas. Estas preguntas deberás responderlas en tu informe. Pueden ser iguales o puedes cambiarlas. Letra B. ¿Es posible afirmar que a mayor concentración, mayor es el volumen de agua evaporada o es todo lo contrario? Eso te dirá tu experimento, ¿no? ¿Sería posible afirmar que la concentración de sal no influye en el volumen de agua evaporada? D. Si evalúas la definición de evaporación, ¿los resultados son coherentes con esta definición? ¿Qué dices? ¿Por qué? Letra E. ¿Cómo explicas la evaporación desde la teoría cinética molecular? ¿Cómo es que el agua logra pasar del estado líquido al estado de vapor? F. ¿Se podría afirmar que la hipótesis ha sido validada? G. Escribe una conclusión basada en el análisis de los datos de la indagación con respecto a la hipótesis y al problema que habías planteado inicialmente. Y finalmente, evaluamos y comunicamos nuestra indagación. A. ¿Los datos obtenidos son suficientemente confiables? ¿Tú qué dices? ¿Qué dificultades se presentaron durante la indagación? ¿Qué parte de los procesos de indagación se podrían mejorar? C. ¿Qué alcance tiene la conclusión? ¿A qué otras situaciones del entorno pueden aplicarse? ¿En qué favorece o dificulta que el agua de mar sea salada con respecto a los efectos del fenómeno de El Niño? ¿Qué pasaría si el agua del mar fuera dulce? D. Vuelve a responder las preguntas propuestas al inicio de esta indagación, compara y mejora tus respuestas. Hasta aquí ya debes haber completado todo tu informe y ya estás listo para tomarle fotografías y subirla a la web de la institución educativa. Pero vamos a ayudarte un poquito más. Sustento de la indagación científica. Factores que complementan la explicación de la competencia de indagación. El agua es la sustancia natural más importante porque sin ella no sería posible la vida. Esta sustancia puede estar en forma sólida, líquida o de vapor y presenta varias transformaciones o fenómenos que se presentan ordenadamente y se repiten indefinidamente en su ciclo natural. Sabemos que el agua
cubre el 71% de la superficie de nuestro planeta. El 96.5% de esta cantidad total de agua se concentra en mares y océanos, frente al 3.5% que hay de agua dulce. El mayor volumen de concentración de sal, es decir, el cloruro de sodio, se encuentra en el mar, unos 35 gramos por litro y otros compuestos. Este volumen de concentración de sal se ha mantenido a lo largo del ciclo del agua en sus etapas de evaporación, transpiración, condensación o precipitación, y el desplazamiento hacia los mares y océanos, siendo este equilibrio entre agua dulce y salada la esencia de la vida en la Tierra. Las variaciones en el nivel de concentración de sal en el mar se dan por los casquetes polares, ríos, lagos, nevados, acuíferos, aguas subterráneas, corrientes marinas, entre otros. Factores físicos y químicos que influyen en el ciclo del agua. La evaporación es el paso continuo de una sustancia del estado líquido al vapor. Se efectúa en la superficie del líquido y ocurre a cualquier temperatura. El proceso de evaporación en un sistema abierto depende del tamaño de la superficie expuesta de líquido, del tipo de sustancias disueltas, la corriente de aire, el porcentaje de vapor en los alrededores o humedad relativa, la presión de vapor, la presión externa, la corriente de aire, las características mismas del líquido, que puede ser puro, homogéneo o heterogéneo. Se requiere energía o calor de vaporización del líquido para cambiar del estado. Cuando las moléculas de líquido abandonan la superficie, se convierten en vapor. Esto pasa porque vencen las fuerzas de atracción que existen en el estado líquido y aquellas moléculas que no rompen la barrera se quedan en su lugar. Estas fuerzas son intensas en el estado líquido debido a la cercanía de sus moléculas. Cuando un líquido pierde sus moléculas más energéticas, la temperatura del líquido decrece. Por ejemplo, en un plato de caldo hirviendo se aprecia el vapor elevándose, pero al mismo tiempo que esas moléculas energéticas se liberan, las otras que quedan se van enfriando. Entonces, si es posible que en el agua de mar se produzca una evaporación a temperatura ambiente. Al aumentar la temperatura del aire, la presión de vapor de saturación del aire o cantidad máxima de vapor de agua que pueden detenerse el aire también aumenta. Si el aire tiene la misma cantidad de vapor de agua, pero la cantidad máxima, aumenta la humedad relativa. Relaciones entre la humedad de aire y la máxima posible disminuye. Por su parte, la concentración de sal y la evaporación se ven afectadas por la temperatura. Sus cambios provocan agitación entre las moléculas saturadas en el agua salada, por lo que al menor concentración de sal, menor será la saturación y mayor la posibilidad de evaporación al hacer moléculas de agua libre. Asimismo, a mayor concentración de sal en agua, mayor será la saturación y por lo tanto menor será la evaporación. La densidad de agua de mar aumenta porque contiene muchas sales, masa por volumen. Esta densidad varía si es en la desembocadura de ríos, en el fondo marino o en la costa. Sobre el fenómeno de El Niño y el fenómeno La Niña. El Niño, oscilación de sur, ENO, corresponde a un evento climático natural que se desarrolla en el Océano Pacífico ecuatorial central. La fase cálida de ENO se manifiesta principalmente por un aumento de la temperatura superficial del mar, TSM, y una disminución de los vientos alisios en el lado este del Océano Pacífico. Estas condiciones anómalas generan fuertes precipitaciones y cambios notables en el clima y las zonas de pesca, tanto en los países ribereños del Pacífico sudoriental como en otras partes del mundo. La fase inversa o fría de Enos, conocida como La Niña, se caracteriza por presentar TSM más frías de lo normal, intensificación de los vientos alisios
en el este del Océano Pacífico y periodos de sequía. Esto hace que la capa cálida esté presente e impida el ascenso de agua más profunda, fría y rica en nutrientes hacia la superficie. Disminuye las urgencias y es lo que produce una notable anomalía positiva de TSM en las regiones este y central del Océano Pacífico, especialmente en las costas de Colombia, Ecuador, Perú y norte de Chile. A mayor cantidad de lluvias por el fenómeno El Niño en el mar, menor concentración de sal, por lo que el volumen de evaporación será mayor. Pues bien, jovencitos, hasta aquí espero que ya hayas terminado tu informe y puedas enviarlo a la web en el tiempo que sea dispuesto para ello. Pues bien, también debes haber llenado ya tu formulario y haberlo enviado. Pues bien, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. A seguir cuidándose y gracias.